Le damos la bienvenida al doctor Andy Carrión Centeno. Bienvenido, Andy. Muy buenos días, Néstor, y gracias por la invitación. Gracias también, sobre todo por los comentarios que seguramente nuestros televidentes, Andy, están esperando con respecto al impacto de lo que significa estos operativos realizados ayer en torno al tema de los arbitrajes y que tienen relación directa con Odebrecht. En efecto, lo que ayer la propia Fiscalía anunció en sus redes sociales es de que estaban llevando adelante incautaciones y allanamientos vinculados precisamente al caso de arbitrajes en relación a la investigación a la empresa Odebrecht. Esto, de alguna manera, ya lo había adelantado también en alguna oportunidad el fiscal que llevaba adelante la investigación, que era Hamilton Montoro, pero que ahora, como todos sabemos, ha sido removido de su puesto y designado en la Fiscalía de Origen, y el día de ayer estas diligencias ya la llevaron adelante la nueva fiscal que está asumiendo ese puesto, que ahora se va a dedicar a los arbitrajes vinculados al caso Odebrecht. ¿Qué es lo que se espera de estos allanamientos? Pues se espera que recaben algún tipo de indicios o material que pueda ser importante a efectos de esclarecer los hechos que están siendo investigados, y a raíz también de información que han venido virtiendo los colaboradores eficaces, así como la empresa Odebrecht desde Brasil. Correcto, entonces se esperan todavía más acciones con respecto a este tema, estos operativos, Andy. Yo entiendo que sí, puesto que estas incautaciones y estos operativos por lo general son una primera fase que están vinculadas también a posteriores operativos, porque lo que uno hace es recabar indiciariamente algún tipo de material, se analiza y luego se ve por conveniente si es que existe algún otro lugar, algún domicilio donde podrían seguir con la búsqueda de este tipo de documentos o indicios que apuntalen y sedimenten la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía en el sentido de comisión de actos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht. De acuerdo. Estaremos entonces atentos como medio de comunicación a estas acciones en la que se va vislumbrando un poco más el tema de los árbitros en todos los procesos en los que ha intervenido Odebrecht. El otro tema que quisiéramos, si es que no hay algo más que agregar en este tema de los arbitrajes, Sandy, es el de la situación penal del gobernador de Arequipa, porque al pedir ya 36 meses, eso significa una situación diferente, ¿no es cierto? No, porque se pidió 10 días, ahora son 36 meses, lo que significa que los indicios de delitos están mucho más fortalecidos. ¿Eso es correcta, esa lectura? Eh, Ante documentación y también versiones de colaboradores, así como grabaciones que se han dado en su oportunidad en contra del, bueno, ya podría decir que es casi ex gobernador de Arequipa, y que sustentan, al menos en una clave indiciaria, la comisión de los delitos que se le vienen imputando, ¿no? Que van desde el delito de organización criminal hasta el delito de cohecho. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía, como es usual en este tipo de casos, es primero solicitar una detención preliminar que tiene una vigencia hasta de 10 días como máximo, y luego pasar a una segunda etapa de investigación preparatoria para, en ese contexto, ya solicitar una prisión preventiva que, cuando se encuentra vinculado a un delito como el de organización criminal, puede alcanzar hasta los 36 meses, incluido una extensión del plazo de unos 12 meses adicionales, y eso es precisamente lo que acaba de ocurrir, ¿no? Primero declararon fundada la detención preliminar de 10 días, con la expectativa de que también durante ese procedimiento alguno de los imputados se someta a este procedimiento de colaboración eficaz para que afiance la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, para luego pedir una prisión preventiva únicamente con aquellos que puedan tener suficientes indicios y afrontar esta investigación durante 3 meses, lo que acaba de suceder precisamente con el gobernador arequipeño. Uh-huh. Y lo ha dicho con mucha precisión, ¿no? El ex gobernador, porque ya la situación de él está seriamente comprometida. Y la noticia pues deportiva ha sido que
Israel Zúñiga, que forma parte de los consejeros, ha sido dejado en libertad, lo que no significa, Andy, que no esté comprometido en esta, digamos, esta red de corrupción que le han denominado los hijos del Cóndor en Arequipa, los operativos. ¿Cuál es la situación, no solamente de Israel Zúñiga, sino de dos personas más que también han sido dejadas en libertad, pero que esa libertad tiene algunas restricciones y eso no los inhibe de una culpabilidad futura? ¿Eso está bien? ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto, Néstor, y recordemos de que aún nos encontramos en una investigación, no hay una sentencia de por medio que ya certifique la comisión de los delitos. Si bien es cierto, nos encontramos en una segunda etapa, que es la investigación preparatoria, aún los imputados tienen el derecho de presumirse inocentes. Y recordemos también de que la regla es que las investigaciones se lleven adelante con los investigados libres y que la excepción resulta de si existe o concurre algún peligro de obstrucción o de fuga, estos puedan afrontar la investigación con una prisión preventiva. Y eso es lo que ha sucedido en este caso, ¿no? Han habido elementos que han parado en su momento no solamente el juez de investigación preparatoria, sino también la sala, que indican que podría haber algún peligro de obstrucción de la justicia por parte de quienes ahora van a afrontar la investigación presos. Y por otro lado, aquellos en los que no han concurrido por peligro de fuga o obstrucción a la justicia y que van a afrontar esta investigación libres, como es el caso de Israel Zúñiga y algún otro que está también implicado en esta investigación, y que no significa de ninguna manera de que eso ya sea una declaración de inocencia, sino significa simplemente de que la investigación la va a afrontar libre y que en este supuesto la Fiscalía no ha encontrado algún elemento que pueda conllevar a esta solicitud tan gravosa como el de la prisión preventiva, como sí ha ocurrido en el exgobernador o todavía actual gobernador Pere Ellica. Correcto. ¿Y qué información podemos alcanzar a nuestros televidentes, Andy, con respecto al gobernador regional de Puno, que también ha sido intervenido y que está ya en proceso de investigación, la comisión de varios delitos, que es casi la misma situación del gobernador arequipeño? Como vemos, también lo mismo ha sucedido en Puno, no los mismos hechos, son otros hechos, pero vinculados en este caso al gobernador de Puno y también algunas altas autoridades y funcionarios de ese gobierno regional. En este caso también se imputa el delito de cohecho, o como nosotros lo conocemos también como sobornos, y veamos cuál es el derrotero que va a seguir. Pero en principio, al tener a este gobernador ya también preso, significa de que de alguna manera el modus operandi, al menos de algunas altas autoridades, es homogénea cuando se trata de este tipo de actos delictivos, ¿no? Y el procedimiento que sigue en este caso es muy parecido al que ya está siguiendo el del gobernador arequipeño, de la detención preliminar, para posteriormente, en la eventual hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, también solicitar una prisión preventiva. Y recordemos de que también el ex gobernador de Puno, Adubiri, siguió este mismo camino, y el actual gobernador es quien precisamente lo ha sustituido, con lo cual estaríamos en una situación sui generis en la que quien asumiría sería el vicegobernador del gobierno regional de Puno. Correcto. Y con respecto a lo de Lima, lo que decíamos inicialmente, tenemos la información del Ministerio Público que dice: en un mega operativo llevado a cabo esta madrugada en distintos distritos de Lima Norte, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada allanó 9 viviendas y detuvo preliminarmente a 28 presuntos miembros de 3 organizaciones delictivas. Para el comentario, Andy, lo que dice es que se trataría de organizaciones criminales dedicadas desde el 2016-2019 al robo de maquinaria pesada y liviana, según las investigaciones a cargo de la fiscal Maida Mori Anto, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, FECOR. Esta es la información oficial del Ministerio Público. Y para terminar, y el comentario, Andy, dice: entre los detenidos figuran Julio César Zabalbu Castro, los ingenieros del norte; Marco Antonio Cifuentes, los timadores;
César García Gallo Los Finos, a quienes se les investiga por robo agravado y se les atribuye encabezar organizaciones delictivas. Y termina señalando que el operativo estuvo supervisado por el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de crimen organizado, y contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional. El comentario al respecto, estimado Andy. Como vemos, es simplemente un tema coyuntural en el cual la Fiscalía está actuando de manera proactiva en el tema de allanamientos y de detenciones. En este caso en específico, a diferencia del caso arbitrajes, por ejemplo, o de los gobernadores, nos encontramos ya frente a otro tipo de organizaciones criminales, ¿no? Como es el tema del robo ahí de maquinarias, como bien lo acabas de mencionar. Si bien es cierto, están llevando adelante este tipo de medidas, no significa que sean las únicas, solamente de que en el ámbito publicitario o de la prensa es recién que salen a relucir, y también por la información oficial que brinda la Fiscalía. Pero este tipo de allanamientos o de diligencias que implementa la Fiscalía son en realidad algo usuales, sino que no tienen, digamos, el perfil noticioso que sí podrían tener algunos otros autores de los delitos. Sí, lo cierto es que la Fiscalía está trabajando, y eso nos permite primero informar, pero también el comentario, y ahí el agradecimiento, Andy, por que se está, digamos, interviniendo, y lo ideal es que la Fiscalía haga su trabajo, como al parecer se está demostrando con estas actividades, estos operativos, pero que después en la etapa superior de determinar las responsabilidades, las sanciones penales que lo tiene que ver el Poder Judicial, sean también con celeridad. ¿Cuál es la apreciación de estos procesos, no solamente de estos, sino en general, el trabajo de la Fiscalía y el trabajo del Poder Judicial, Andy? Sí, son dos trabajos distintos, ¿no? El de la Fiscalía es perseguir el delito, y el del Poder Judicial condenar o absolver en base a las pretensiones fiscales, ¿no? En este caso, vemos de que en ocasiones la Fiscalía puede tener algún tratamiento célere del caso que está a su disposición o bajo su competencia, pero que luego se encuentran con unas barreras burocráticas excesivas dentro del propio Poder Judicial, que dilatan la obtención, por ejemplo, de algún tipo de sentencia, puede ser absolutoria o condenatoria. Es por eso que la Sala Penal Nacional ha creído conveniente reorganizar su sistema para viabilizar un tratamiento más célere de los procesos que se encuentran a su cargo, porque tanto los casos de Odebrecht como los casos vinculados a organización criminal llegan precisamente a esa Sala Penal Nacional especializada, y en la que tampoco es sencillo resolver los casos, ¿no? Porque no nos encontramos frente a una o dos personas, sino nos encontramos frente a eventuales organizaciones criminales cuyos componentes pueden llegar al número de 20 o 30 en algunos supuestos, y que naturalmente eso implica un esfuerzo adicional para poder llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero vemos de que al menos existe sí la buena voluntad, al menos ya implementada con normas específicas a fin de viabilizar la celeridad de estos casos. Correcto. Y una pregunta final. En el diario La Noticia, no sé si nos puede ayudar ahí, producción, pero lo comentamos para también la apreciación, Andy. El diario La Noticia, en los titulares el día de hoy, espectacular por el título, más pruebas contra Keiko, dice y señala en el detalle: fiscal José Domingo Pérez presentó más argumentos en audiencia contra ex candidata presidencial. Este es el titular de La Noticia, y dice algo más: Fiscalía entrega nuevos elementos de convicción sobre presunto lavado de activos, organización criminal y otros delitos. Pues llamó la atención abogada de Fujimori por la diligencia judicial. Comentarios, estimado Andy. Ahí tenemos el titular de... Sí, ahora lo que sucede es que nos encontramos frente a la etapa intermedia, es decir, del control de acusación, en este caso, y lo que hace la Fiscalía es aportar los elementos de prueba que van a servir para discutirlas en un juicio,
y de sustento en una eventual sentencia condenatoria. Es por ello que las pruebas que están a disposición de las fiscalías tienen que actuarse, en este caso una a una, en la etapa intermedia, y es por eso que existen algunas pruebas que eventualmente no han sido socializadas o que de las cuales no conocemos, pero que en este caso en las audiencias sí pueden servir de sustento y de algún tipo de novedad, digamos, respecto a las pruebas que está aportando el fiscal en esta etapa intermedia. Eso no significa que sean novedosas, sino significa de que han estado ya en la carpeta, solamente de que ahora, como la oralización de las pruebas son individuales, pues se está dando un poco cuenta de todos los indicios y elementos con los que cuenta la Fiscalía para apoyar su acusación. Y es evidente que también la defensa tiene la oportunidad de poder presentar pruebas que puedan revertir estas imputaciones que está realizando la Fiscalía y que están sucediendo, ¿no? Admiten algunas pruebas de la Fiscalía y el juez también admite pruebas por parte de la defensa para que éstas sean discutidas en un juicio y veamos en qué termina, si una sentencia condenatoria o en una absolutoria contra los que ahora están siendo imputados en este caso. Correcto, elementos de convicción, ¿no? Y eso forma parte pues del proceso, que también es un proceso largo, ¿no? Porque son una infinidad de elementos y de acusaciones que se tienen que demostrar y que se tienen que comprobar. Ahí estamos, ese es el trabajo de la Fiscalía, que como bien lo precisa Andy, es el de iniciar un proceso cuando hay indicios de delito. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad y de aclarar a nuestros televidentes cuál es la situación, darles más información para que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, Andy. Si hubiera algo más, gracias, adelante. No, simplemente insistir en el hecho de que la Fiscalía está apuntalando los casos de manera célere, recurriendo a lo que la norma sostiene, que son los allanamientos e incautaciones y también las detenciones preliminares y las prisiones preventivas. Lo que esperaríamos sería en todo caso de que también, así como la Fiscalía se encuentra actuando, se encuentra algún tipo de resonancia dentro del mismo Poder Judicial para que las decisiones de fondo también sean céleres a raíz de los muchos años que llevan algunos procesos, como claramente lo demuestra el caso Odebrecht. Así es que esperemos que eso se materialice a raíz de la reforma que ha instaurado ya la propia Corte Superior Nacional y veamos cuáles son los resultados específicos en los próximos meses. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Andy.